Juan Carlos Gordillo, miembro del Centro de Estudios Espeleológicos Turolenses, va a acompañar a Eugenio Monesma en busca de los pocos recuerdos que quedan en Aragón relacionados con el azabache. Para conocer el lugar donde se obtenía el azabache, no queda más remedio que adentrarse en las minas del Barranco Malo de Montalbán, cuyas vetas fueron explotadas a mediados del siglo XVIII. Esto debe ser como una especie de... Sí, esto debe ser un cargadero del carbón, cuando se explotaba el carbón. De la época de la explotación del carbón. Claro, el tema del azabache, estamos hablando que... De hace 400 años. 400 años. Es que estas minas, ya te digo, estas son muy antiguas, ¿eh? Y aquí está la bocamina, mira. Sí. Lo que pasa es que no se puede bajar. No, pero si te das cuenta está abierta. Pero está tapiada, hay algún agujero. Sí, pero se ve arriba. un agujero que se puede entrar. Pero estas minas son peligrosas, ¿eh? Aparte de que, bueno, el carbón va hinchando y va comprimiendo las galerías, se pueden producir gases. Y entonces estas en concreto no las exploramos. El interés por observar el interior de la galería supera la dificultad que plantean las zarzas invasoras del camino que conduce hacia la bocamina. Bueno, aquí traigo los cascos y la linterna. A ver qué se puede ver. No suelen estar abiertas las de carbón, ¿eh? Pero esta lleva un muro de piedra. ¿Ves al fondo? Ah, sí. Al fondo está toda unida. Si hubiera un pozo de ventilación que conectara el exterior con las galerías, entonces habría corriente de aire. Entonces sería más fácil entrar. Pero claro, no te puedes aventurar a bajar y bajo, Porque que es un puede culatón, haber y que no haya... gas. No, que no haya oxígeno, que haya mal aire. Y entonces te puedes quedar ahí. Hay una zona baja que es que no hay oxígeno, entonces te quedas ahí. El entibado, o sea, la primera parte parece que está hecha de cemento, el entibado de cemento, pero ves al fondo, Sí, al fondo se hay ve un maderos. entibado de madera que posiblemente es lo que se ha hundido. Pero bueno, yo creo que podríamos bajar hasta ahí solo. Solo echas un vistazo. Sí, solo voy a bajar a echar un vistazo, veo lo que hay y no bajéis, ¿eh? Y yo subo ahora. ¿Ves? Se ve la zona donde iban los aisladores para la luz. ¿Va bien de oxígeno por ahí? Yo me fijo mucho si hay fauna. Aquí no hay oxígeno. Espera. Abre. No hay oxígeno ahí. Espera. Hostia. Hay mal aire. Sí, sí. No se puede entrar. Claro, Queríamos... y eso es todo en las minas pasa eso, ¿no? Sí, pero en concreto las de carbón. Ya. Yo me suelo fijar porque suele haber sapillos moteados y en suele la haber humedad. fauna. Si no hay sapillos moteados es que ahí abajo no hay. ¿Y has notado la falta de oxígeno? ¿La has notado enseguida? Pero si solo he dado 4 pasos Sí, sí, sí. y ya no se notaba... Esto es el azabache, pues que es una variedad del lignito. En concreto aquí en el Barranco Malo, donde nos encontramos ahora, hay un texto de Juan Bautista Labaña, un cosmógrafo portugués, que hizo un itinerario por todo Aragón. Entonces, cuando llegó aquí a Montalbán, el 28 de marzo del 1611, ya dijo que aquí en Montalbán había minas de azabache y que se labraba. O sea, que se trabajaba tallaba. para comercializarlo. Luego ya en el siglo XX cayó en desuso el azabache, se abrieron las minas de carbón y ya el único azabache que se vendía era el que sacaban asociado al lignito. Entonces, posiblemente esta sea una de las minas que se sacaba azabache, que luego se sacó a carbón. Por eso te digo que posiblemente, en principio, fueran minas de azabache, Sí. que debían de ser muy corta la galería, y luego se aprovechó la misma galería para explotar el carbón. Porque como te he dicho antes, que el azabache va asociado al lignito, pues es lo mismo. Para ver el azabache en su lugar de origen, es decir, en la mina, hemos acudido al Museo Minero de Escucha, donde Juan Cañizares va a ser nuestro guía de la visita. Pues fijaros qué cosa más curiosa. Podemos ver ahora el atuendo que lleva la recreación y ver el que nosotros llevamos. Evidentemente lo que llevamos nosotros, perfecto para estas labores. Pero claro, en aquellos tiempos esta tecnología evidentemente no existía. Pues fijaros qué curioso que alrededor de la boina metían el alambre y lo sacaban hacia afuera la distancia que ellos calcularan, con el fin de que fueran andando por una galería y si era pequeñica, primero tocaba el alambre. El alambre, al estar alrededor de la boina, te movía la boina.
y tú, por instinto, por reacción, bajabas la cabeza. Y es curioso, es curioso. Sí, sí, sí. Juan, aquí tenemos una veta de azabache entre medio de todo lo que sería la galería. ¿Cómo la podemos distinguir del resto de la piedra? Si os fijáis, bueno, pues el tono negruzco que tiene y algo brillante, vemos que se trata de azabache, y el azabache era de la familia de las auracarias, que son los pinos modernos, por decirlo ahora, y por su materia orgánica, pues a la hora de recibir mucha presión y mucha temperatura con los sedimentos, no carbonificaba como el carbón, sino que se creaba este tipo de lignito, que es un tipo de lignito, pero con estas características. Es un carbón más duro y no es combustible. Fijaros, el tono amarillo Sí. es la precipitación del azufre que tenía el carbón. Y el azabache, como carbón que es, pues también precipitaba el azufre. Y luego estas veticas blancas, Sí. eso es calcita. Eso es otro también mineral lo que vemos. precipita. Y aquí pues da la sensación de que esto pudiera ser lo que era el largo de la altura que podía tener un árbol. Se supone que podría ser el tronco de un árbol. Mirad aquí la veta de azabache en todo este hastial, que es carbón. Esta es la capa de carbón. Y vemos aquí un trozo de azabache, posiblemente dentro de la materia orgánica que conformaba el carbón, como hojas, ramas y demás, caería algún trocico en tiempos de auracaria. ¿Veis aquí el trozo? Si os fijáis ahí, ese circulito blanco es el nácar de la concha de un ostreido, que era la fauna que, en la era geológica en que se creó esta capa de piedra, era la fauna que existía. Eso que veis ahí, que tiene una forma de pelillo como cristalizado, brillante, Exacto. son precipitación de sales. Es un sulfato de magnesio hidratado. Fijaros que aunque parece que son muy rígidas, simplemente soplando se ve cómo se mueve, mirad. Fijaros, aquí tenemos una piedra de ámbar, que se le llama, que es resina fosilizada, de aquellas coníferas, de aquellas auracarias que decíamos, que como pinos que eran, pues tenían resina. Aquí tenemos una septaria, ¿veis? La septaria son nódulos de piedra. En este caso tenemos lo que es el cemento, que se le dice, que es lutita. La lutita es arena muy compactada, es una roca sedimentaria. Y en los huecos está rellena de calcita. Aquí supuestamente podríamos decir que esto es un nódulo entero. Si probablemente cortáramos esta piedra, saldría parecido a esta septaria. A finales del siglo XX hubo un intento de recuperar la artesanía del azabache en la localidad de Utrillas, siguiendo las lecciones prácticas de maestros gallegos. Pero duró poco tiempo la experiencia y actualmente la artesanía del azabache forma ya parte de la historia en esta zona de cuencas mineras. Y esta es una gran piedra de azabache, muy singular por su tamaño. Sí. ¿Y qué podríamos hablar de la historia del azabache en Aragón? Pues en concreto, bueno, esta se sacó hace poco aquí del Museo Minero, que hicieron una galería de seguridad y se sacó esta pieza. Pero se cree que el azabache que se exportaba en el 1600, no hay constancia de ello, pero se cree que se mandaba a Galicia, porque había un mercado entre Galicia y la zona esta. Y se exportaba prácticamente todo el azabache allí, porque aunque aquí sí que se labraba también, allí en Galicia había un comercio más extendido. Entonces el azabache ya date cuenta de que es susceptible de pulirse. Entonces lo que se hacía era lo que llamaban joyería popular, joyería de envidiamiento. Al ser negra pues las podían llevar las viudas. Incluso se hacían botones. Los botones de las casacas de los curas, todos eran de azabache. Y otro uso del azabache ha sido el de protección. Y esta es la figa, que podía ser de azabache o podía ser también de coral rojo. Y es la posición esta de la mano, este gesto de la mano, que era un amuleto protector. Pero aquí tenemos un ejemplo de azabache. Y también dice la tradición popular que si ponías un trozo de azabache dentro de las casas, te protegían contra el mal de ojo. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.